Resident Evil 4 es una de las sagas que más cariño le tengo. Sin tapa más, la pasé un turco de veces, como 4 o 5 veces en un Play 2. Pero de esto no se trata el video. Resulta de que salió el remake. Lógicamente yo lo compré, lo voy a comenzar a jugar. Voy a comenzar a subirlo a otro canal, pero como este canal se dedica a las modificaciones, me puse pálido a buscar modificaciones para la versión antigua de PC y modificarlo. Entonces hice una recopilación, convertí Resident Evil 4 Ultimate Edition en lo más parecido al remake. Por eso te presento Resident Evil 4 Ultimate Edition hasta la verga de mods. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. La versión que sería este mod que le podemos instalar sería la versión Remaster Ultimate Edition. Está en PC, la versión de Steam, porque esta es una versión que salió anteriormente, la versión de Ubisoft. Esa versión no es compatible con este mod. El primero que vamos a instalar sería Resident Evil HD Project. Es un poco exigente, pesa 38 GB. Este mod lo que hace es mejorar todo, las texturas, la iluminación y todo para que se mire más perrón. Por acá le dejamos los requisitos mínimos, ya saben que pesa 38 GB, lo cual simplemente esta modificación es mucho más pesado que el propio juego. Red Shader y Preset Ultra HD. Esta sería la segunda modificación, muy buenísima por cierto. Esto lo que hace son unos filtros de iluminación buenísimos, por cierto, lo mejor. Esta tercera modificación, que es el entrenador de mods. Ya esta modificación lo que hace es agregar muchas opciones y hacer el juego completamente modificable. Por ejemplo, tenemos las opciones de agregar los movimientos del Resident Evil 4 Remake, incluyendo el parry. Cambia la jugabilidad, se siente mucho mejor. Ahí lo verán al final. Entre un montón de cosas más que trae esta modificación. Así que este es uno de los mejores y los más actualizados que hay. Así que te encantaría darle like al video. Vamos a seguir porque falta lo último, la cereza del pastel. Como ya saben, Resident Evil está en inglés, entonces yo traje un doblaje en español. Los niños necesitan un héroe. Las traducciones están muy buenas, son muy profesionales y están completamente al español. Esta cosa es real, hijo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Link en la descripción. Voy a la descarga. Tenemos Mega y Mediafire. Yo voy a escoger Mediafire. Pesa 38 GB. Descargan todo y acuérdense de guardar esta contraseña, porque esa contraseña es para descomprimir el archivo .exe que viene comprimido. Y más para abajo tenemos más información, todo el audio traducido al español. Entonces esta sería una traducción no oficial al español. Por acá podemos seleccionar cualquier versión. Si les interesa la traducción solo al español de cualquiera otra de las versiones, la versión HD, la versión de Steam, que es la versión en la que yo estoy trabajando, la versión de Ubisoft, que es la más viejita, y la versión para Proyecto HD, que es la que nosotros vamos a instalar, porque vamos a instalar también el Proyecto HD. Nos vamos a Mediafire y vemos de que pesa 5 GB. Bueno, pasamos a la descarga de los shaders y los pressers. Aquí podemos ver imágenes de cuáles son los tonos que le da. Ahí se puede configurar diferentes aspectos, aunque no voy a entrar mucho en eso hoy. Primero descargamos aquí el Reshade, que sería la aplicación que vamos a ocupar, 6.01. Pasamos donde dice File o Archivos en inglés y vamos a descargar el Reshade Presets. Le damos acá en descargar lenta y pues listo. Pasamos a la última descarga. En este caso nos vamos a archivos igual. Vamos a descargar el Fluffy Manager, pero la instalación manual, la que dice instalación manual de 293 MB. Yo agregué también la opción de para el movimiento del vestido de hada, es opcional. Y también hay muchos videos aquí donde pueden encontrar más información para usar más este mod, pero yo me voy a limitar solamente a esto.
tal vez hacemos otro video, depende de ustedes. Por aquí ya tengo todo descargado en el escritorio. Pueden ver, este es el HD Project, es el primero que vamos a instalar. Ok, proyecto HD es el primero que vamos a instalar. Este se instala como cualquier programa normal. Él por defecto ya selecciona la carpeta donde tenemos instalado nuestro Resident Evil, pero si no tendrían que buscarlo. ¿Cómo la buscamos? Pues fácil, nos vamos donde tengamos el icono de Resident Evil, le damos a abrir ubicación del archivo y eso sería todo. Ya estando acá, copiamos esa dirección, aunque sería la anterior a esta, y precisamente aquí esta sería la dirección. Yo no la voy a copiar porque ya la tengo, sería la misma, y instalamos normal. Esto es como para guardar un respaldo de los archivos que tenemos, pero yo le voy a dar que no porque ya lo probé y sé que sí me funciona. Esperamos que termine de instalar el archivo. Yo voy a cortar y seguimos cuando terminemos. Ya terminó la instalación, se cortó el guardado. Pueden ver pues aquí arriba en la esquina dice F1 para abrir el menú, y podemos ver que ya cambió el menú de entrada. Ya se ve todo en alta definición, y aquí les voy a enseñar un poquito de todas las configuraciones que trae gameplay, memory. Ya también cada una de estas configuraciones acá ustedes pueden ir traveseando cada una, pero yo no voy a entrar en lo absoluto. Ya aquí ustedes pueden configurar lo que ustedes deseen. Yo lo voy a dejar tal y como está. Les voy a dar una pequeña muestra, aunque todavía recuerden que nos faltan varias cosas y aún hablo inglés. Pero vamos a ver la textura y si pueden ver ya cambia todo, ya se ve todo más bonito. Hay un gran cambio. Pasamos a lo que estaban esperando, a las voces en español. Entonces en las voces en español está fácil como ir otra vez a la ubicación. Nos regresamos a la carpeta Resident Evil y acá simplemente vamos a copiar las dos carpetas que tenemos acá, y eso sería todo. Ahí ya queda en español, solo las copiamos y reemplazamos lo que nos diga reemplazar. Ese mismo procedimiento sería igual para cualquiera de las versiones que ustedes cogieron de los sonidos o los lenguajes en español. Ok, vamos al último, al Reshade. Le damos en buscar, buscamos la dirección, igual sería copiarla o pegarla. Seleccionamos el exe, el ejecutable, y le damos next. Aquí cogemos DirectX 9. Por aquí seleccionamos todo menos RetroArch. Esperamos de que la aplicación haga su trabajito. Luego nos toca buscar el archivo .zip o RAR que tenemos de los presets. Esta parte sí es muy importante, así que pongan atención. Nos vamos a la app donde tenemos la carpeta de la aplicación, nos regresamos, le vamos a dar a la carpeta donde está Bin 32, nos vamos a la carpeta Reshade Shaders, pasamos la carpeta que tenemos dentro del RAR. Ok, vamos a ir a configurarlo dentro del juego, y si pueden ver hay una barra que carga arriba, aunque fue en cámara rápida, pero ya podemos ver de que vamos a tener el idioma en español. ¿Te olvidaste el pintalabios en el coche? La traducción está muy buena, por cierto. Así que vamos a configurar ya esta parte de los presets. Se buscan la tecla Home en su teclado, lógicamente. Esto nos dará acceso al menú. Y pongan atención porque aquí va a ser un poco complicado. Por acá buscamos la carpeta Reshade Presets. Acá adentro seleccionamos la carpeta donde tenemos todos los presets. Y yo voy a arrancar con Color Full y Blue Sky. Se nos va a aplicar el efecto y luego le damos continuar. Bajamos y otra vez le damos continuar. Luego por acá le damos a Edit Global Processing Definitions y este proceso lo pasamos a 0. Damos de nuevo en Edit Global Processing y esperamos que termine el proceso. Por acá nos vamos a Add-ons. Add-ons, ok.
Le damos a este que estoy marcando copy deep buffer before clear operations. Regresamos a home y activamos las dos casillas que estamos viendo. Nos vamos para abajo y buscamos hiperfocal deep distance. Este valor lo elevamos a 200. Le damos a finalizar y pues por ahí quedamos. Yo le voy a dar recargar y ahí quedaría listo. Ya vamos a dar un gameplay rápido. Oh, pero algo que se me olvidaba son las configuraciones. No tenemos activos los 60. Entonces me regreso al menú y vamos a poner los 60 fps. Nos vamos rápidamente a opciones, ajustes de video, y aquí ya vamos a tener desactivados los 60 fps y hasta podemos poner el suavizador en contorno. Entonces vamos a iniciar partida rápidamente. Por cierto, suscríbanse, comenten algo. Acuérdense de que sí me está costando mucho este tutorial. Ok, aquí está sin nada. Aquí está el reshade ya activado y otra vez desactivado. Ok, esto es cuando estaba sin instalarle ninguna modificación. Hasta el pelo y las texturas de la chaqueta y todo se ve, el suelo. Ahora miren así cómo se ve y a 60 fps. Miren cómo corre, aunque todavía tenemos la jugabilidad tosca del Resident Ultimate Edition, pero ya habla en español. ¿Te olvidaste el pintalabios en el coche? La cosa es que todo está correctamente funcionando y podemos ir aquí, ver toda la diferencia. Los efectos se ven mucho mejor, aunque en mi caso yo creo que sí estaba teniendo un poquito de lag. Ya estaba corriendo, no estaba corriendo a los 60 fps, pero esto se soluciona bajándole un poquito la resolución y listo. Es que queda bien elegante. Si pueden ver los efectos, las luces y todo, queda bien elegante. Ahora con las animaciones que le vamos a agregar va a quedar perrón. Miren, se ve brutal. ¿Por casualidad reconoce a la chica de esta foto? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Esta información vale millones. Ya para las animaciones nos vamos al último archivo zip que descargamos y entramos a la parte del menú, copiamos las dos carpetas que tenemos acá en la misma carpeta que hemos estado utilizando. Esperen, les voy a dar la contraseña. Sé que a alguno se le olvidó, estoy seguro. Entonces descomprimimos, correcto. Reemplazamos lo que tengamos que reemplazar. Esperamos que termine. Listo. Luego nos vamos otra vez a donde tenemos el archivo. Nos vamos a Minefield opcionales. Y yo solo voy a agregar de los opcionales el de Ada, que son las físicas para que se le mueva la ropa. Le vamos a poner la misma contraseña. Y reemplazamos todo igual. Vamos a pasar a bio. Y ahí quedaría listo. El resto, si a ustedes les interesa saber, hay varios. No quiero hacer más largo el tutorial, así que nos vamos a ir. Este archivo, el sistema lo va a tratar como un virus, pero no es un virus. Entonces, en las amenazas actuales le vamos a permitir el dispositivo y listo, ya no va a dejar pasar sin ningún problema. Y vamos a poder copiar sin que nos borre el archivo, el antivirus. Ya lo último que vamos a entrar pues es a esto. Ustedes lo pueden dejar donde ustedes gusten, lo pueden dejar incluso hasta en la barra de tareas. Y un consejo: siempre primero el juego, y cuando abre el juego usan Alt más tabulador, y de último abren este archivo. Y aquí esta es la magia. Si no le funciona y se le cierra el juego, vuelvan a cerrar el juego, vuelvan a abrir el mod y hasta después. ¿Entienden? Primero el juego y después el mod, y así les va a funcionar. Y hay que probar con algunas cuantas porque a veces se cierra. Yo ya probé varios, les voy a dar el consejo que a mí me funcionó.
Ok, les voy a dar un poquito de lo que yo manejo y que a mí me gusta usar. Entonces, por aquí tenemos el movimiento del remake, el remake parry, que es ese, y para que sea automático también, ya para que solito automáticamente lo rechace. Me pasé a cámara y aquí donde dice Free Movie Cámara es lo que le dije, la opción de moverse durante la cinemática, y un montón de configuraciones en las cuales no quise indagar, pero estaría bueno para otro video. Ustedes me dicen en los comentarios. Nos pasamos para el juego y veremos que ya se activa todo. Y miren, este sería el juego. Ya tenemos el movimiento de PC. Ya se siente todo bien, elegante. Ya tenemos todas las configuraciones que a mí me llamaron la atención en lo personal, aunque hice unas pruebas más adelante que se las voy a enseñar, pero por lo menos esta es la que más me llamó la atención. Y ya podemos ver que tenemos el auto parry activado, aunque yo lo desactivo, no me gusta, prefiero que esté desactivado. Y ahí ya estamos jugando y con los gráficos a tope, 60 fps, con la jugabilidad del remake. Por lo menos le falta mejorar, pero sí está muy buenísima. Y esta es una experiencia muy perrona, buenísima. Si pueden notar, aquí no estoy probando la versión con la cámara libre. Después la probamos. Yo hice probar más adelante unas cositas y le voy a enseñar el último resultado. Ok, hice una prueba. Bueno, desactivé el auto parry, que no me llama la atención. Activé el Enemy HP Display. Esta otra opción para que se cierre el juego completamente. Entonces decidí hacer varias pruebas. Abrí el juego nuevamente, me pasé, comencé de nuevo con la primera vez. Las opciones del remake, el Enemy Display, como vieron, se volvió a cerrar. La cosa es que estuve probando un montón de veces, varias veces, y le voy a dar la mejor que tengo hasta el momento, una sencillita. Ya tengo abierto el juego, abro la configuración, cambio de arma con el ratón, los movimientos del remake, el remate del remake, que sería el parry. Enemy Display era el problema, así que no le marqué. Me pasé a cámara, activé la cámara libre, incluso activé aquí en armas las balas de fuego, aunque después las desactivé. Y el resto lo dejé como está. Ustedes hagan las pruebas que ustedes deseen. Ahí me dicen en los comentarios cualquier cosa, si les sirvió. Espero les haya gustado. Voy a dejar un pequeño gameplay y ahí listo. Por ahí terminamos el video. Thank you. Muchas gracias. Otra cosita así, momento publicitario. Solo te quería invitar a mi canal. Como pueden ver, tengo ya bastantes videos en los que instalo varias modificaciones diferentes. No saben, yo tengo varios tutoriales similares en los que hago diferentes modificaciones. Estoy comenzando a hacer la primera de Resident Evil. Estos son los primeros tutoriales que estoy haciendo para Resident Evil, como te lo digo, pero he hecho varios para Brutal Doom, Project Brutality, Doom Eternal, etcétera, etcétera, para Android, todo para Android, y también para PC, todo funcional en ambas consolas. Y voy a seguir haciendo tutoriales. Si te gustaría para un Resident Evil, algo remasterizado o algo así, déjame buscar, y más para adelante te lo busco para Android, la mejor opción. Y del Resident Evil 4 o cualquier otro juego que les interese, yo les puedo ayudar. Así que vamos para allá. Suscríbanse, y si no, que lo muelan. Disculpe, señor. ¿Por casualidad reconoce a la chica de esta foto? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Disculpe las molestias.
¡Quieto! ¡Dije quieto! ¡Sal del coche ya! ¿Qué mierda ¡Nos son? vamos a chocar contra el camión! ¡Deprisa! ¡Mierda! ¡Allí está! ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Detrás de ti, imbécil!